Quizás se pueda creer que al tener más de 30 películas, la saga de Godzilla ya nos ha mostrado todo tipo de monstruos. Pues a continuación, tenemos unos cuantos casos en donde, ciertos monstruos por alguna u otra razón, no fueron añadidos al producto final, pero que al momento de escuchar lo que prometían, pudieron ser bastante interesantes de ver. Es por eso que hoy daremos un repaso a distintos monstruos que por una u otra razón, fueron desechados, pero que nos hubiera encantado ver. Comencemos. Godzilla contra Azuka Fortress, sería la película que traería de regreso a Godzilla, desde su participación en Terror of Mechagodzilla. Azuka Fortress sería un robot gigante de autodefensa construido por el gobierno japonés, con aspecto humanoide, y que, a diferencia de la mayoría de mechas vistos en la saga de Godzilla, Azuka Fortress sería mucho más ágil que el resto. Poco se sabe de este personaje, pero se cree que a pesar de ser un robot creado por la humanidad, este sería controlado por el villano en turno, haciendo que Godzilla quedara como el héroe de la cinta. Es interesante pensar cómo pudo ser esta película, debido a que muy posiblemente sería una película más de la era Showa, por lo que ver a un Godzilla Showa, contra un robot muy ágil, como se dice que era, pudo ser muy interesante de ver. Los monstruos gigantes convergen en Okinawa, el enfrentamiento de Zampa Misaki, era el proyecto original, que más tarde se convertiría en Godzilla contra Mechagodzilla. Aquí se presentaría la raza extraterrestre Garuga, los cuales tendrían en su control, al monstruo Garugan. Este sería un monstruo con una tonalidad púrpura y dorada, cuernos y picos que utilizaría como armas, y tendría la habilidad de lanzar rayos de sus ojos. Eventualmente el monstruo sería desplegado para luchar contra Mothra, Anguirus, y Godzilla, en un enfrentamiento 3 contra 1, pudiendo suponer que este sería un monstruo increíblemente hábil, a la hora de luchar, puesto que podría mantener una batalla con semejante grado de desventaja. El proyecto cambiaría, sustituyendo a Mothra por King Caesar, la raza Garuga por los Simians del agujero negro, y al monstruo Garugan por Mechagodzilla. Y aunque creo fue una buena decisión, el monstruo Garugan prometía ser un kaiju muy interesante. Cabe destacar que no existe un diseño como tal del monstruo, solo en base a diversas descripciones, se han hecho diversos artes conceptuales, y especulaciones de cómo sería su aspecto. Realmente, no existe mucha información sobre este monstruo, incluso no existe algún arte conceptual como tal. The Atla es un monstruo que aparecería dentro del film Godzilla 3D Toei IMAX, que sería estrenado entre 2007 y 2008. Esta sería una película dirigida por Yoshimitsu Banno, quien años atrás se había encargado de Godzilla contra Ghidorah. Quien de sus propias palabras, describió al monstruo de Atla como un monstruo muy similar a Ghidorah. Este se distinguiría por tener una tonalidad roja en su cuerpo, una postura más erguida, su cuerpo tendría una textura viscosa, espinas en la espalda y hombros, así como un rostro similar al de un cráneo humano. Entre sus habilidades se incluirían, transformarse en un enjambre de avispas, y tener una transformación en forma de hongo. Esta película incluiría además, enfrentamientos entre The Atla y Godzilla fuera de Japón, mostrando locaciones de países como Argentina, Brasil, México, y Las Vegas en Estados Unidos. La película y el monstruo serían cancelados, debido al proyecto que estaba planeando Legendary Pictures en ese entonces. En este lugar incluiremos a varios monstruos, más que nada porque todos fueron desechados del mismo proyecto, además de que no se sabe mucho de ellos. Siendo los monstruos desechados más recientes de este video, y pertenecientes al proyecto de Godzilla 2014, tenemos a Rockmutul, Pterodáctil y Vishnu. Primero tenemos a Rockmutul, una especie de lagarto con pinchos y 6 patas. Picos más alargados en su cola, muy similares a los de un Stegosaurus, dándole de manera general, una apariencia similar a la de un Ankylosaurus. Lo poco que se sabe de él, es que se habría encontrado con Godzilla en la isla de Alcatraz, a las afueras de San Francisco. Luego tenemos al pterodáctilo. Este, tal y como su nombre lo dice, es una bestia voladora, pero a diferencia de Rockmutul, no se sabe nada acerca de qué rol tendría en la película. Solo se sabe de su existencia por el arte que están viendo en este momento. Es interesante destacar que ambos pueden estar basados en Anguirus y Rodan, respectivamente. Pero sin duda el monstruo más interesante de estos, es al que se le llama Vishnu. Este vendría a ser una criatura de múltiples patas, que apareció en el primer teaser de Godzilla 2014. Visiblemente el monstruo posee por lo menos 8 patas, y en general una apariencia de insecto.
Por el contexto del tráiler, posiblemente se quiso dar a entender que Godzilla lo había matado. Este monstruo por mucho tiempo fue un misterio, pero finalmente se dijo que este solo se había utilizado para demostrar que Godzilla lucharía contra otro monstruo. Quizás no sean los más impresionantes, pero igual hubiera sido interesante verlos en acción. Antes de que Godzilla Mothra King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack viera la luz, pasó por varios proyectos previos. Godzilla contra Kamacuras, o Godzilla Anguirus Baran y Baragon, fueron algunos de ellos. Pero el que nos ocupa es el proyecto titulado Godzilla contra M. La historia de M nos dice que un astronauta regresa a la Tierra después de ser infectado por un extraño virus. Con el tiempo, este haría que el astronauta empezara a mutar, transformándose en una especie de criatura espacial, además de alcanzar un gran tamaño. A pesar de haberse convertido en una abominación, este tendría un vínculo con su hija, lo que le permitiría comunicarse con él. Al mismo tiempo, Godzilla haría aparición, enfrentando a M. Después de constantes derrotas ante Godzilla, M finalmente encontraría las fuerzas para destruir a Godzilla, cuando su hija le proporcionó toda su energía vital, logrando atrapar a Godzilla y llevarlo hasta las profundidades del mar, donde ambos desaparecerían. El proyecto al final sería desechado, debido a que Susuke Kaneko, quien era el encargado del proyecto, consideró que esta era una historia demasiado oscura y deprimente, y que no coincidía con el proyecto que él tenía en mente. Un dato que hay que destacar es que el monstruo no tiene un nombre oficial, se le dio el nombre de M, ya que así es como aparecía en el guión. A continuación hablaremos de la versión temprana de Destroya Barubaroi. Aunque su papel y acciones que tendría en la película son desconocidas, sus distintas apariencias que iba a tener sí fueron muy trabajadas. Los artes conceptuales muestran a un monstruo con una gran cabeza en forma de ballena. 3 cabezas adicionales en cada costado de su cuerpo, cada una con distinta forma. Una piel visiblemente escamosa, similar a la Biollante o Ghidorah. Placas dorsales que se extendían desde su cola hasta su espalda, similares a las de Godzilla. Además de una larga cola en forma de aleta. Otros artes conceptuales muestran las posibles transformaciones del monstruo, desde una posible forma microscópica, una forma que se arrastra por el suelo, e incluso una forma con alas. Pero la variante que se ve realmente monstruosa, es esta que posee patas de insecto, y varias cabezas, dándole un aire a la cosa de John Carpenter. Algo interesante sobre esta criatura, y que posiblemente se relacione con sus muchas formas, es que se dice que tendría la habilidad de copiar el aspecto y habilidades de otros organismos, y de allí sus muy bizarras transformaciones. A pesar de no se sepa mucho su papel en la película, su historia, u origen, estas imágenes nos muestran lo suficiente como para pensar cómo se pudo ver dentro de la película. Aquí tenemos a otra versión temprana de un monstruo, en este caso Mechagodzilla 2. Berserk es como llamarían a esta criatura. En esta historia tenemos a un Mechagodzilla común, muy similar a la versión final, solo que mientras avanza la película, este cambiara de forma, después de ser atacado por un virus informático, haciendo que cobre vida por así decirlo, convirtiéndose en una masa de cables, maquinaria, y desperdicios. Además de convertirse por sí solo en una plasta de metal, también sería capaz de absorber a otras máquinas. El cómo Godzilla destruye al monstruo, sus posibles habilidades aparte de absorber y controlar otras máquinas, y en general su participación en la película no son muy claras. Mientras que la idea de un Mechagodzilla se conservó, la parte del virus que le dio vida propia, fue desechado, realmente no me imagino cómo sería representado este monstruo. Ahora tenemos al único monstruo desechado, que sería un aliado directo de Godzilla, Majin Tuol. Este sería una especie de guerrero ancestral, que surgiría de una estatua gigante, la cual se encontraba en el Templo de los Dioses, ubicada en los Andes. Una leyenda que rodea a este ser nos dice que, cuando las montañas de los Andes sean destruidas, y el templo perturbado, los ojos de Majin Tuol brillaran de color rojo, la estatua cobrará vida, y lanzara su espada contra sus enemigos. Majin Tuol aparecería dentro del film Godzilla contra los monstruos del espacio, donde además de Godzilla y Majin Tuol, también aparecería Gigan, Megalon, King Ghidorah y Anguirus. Es muy interesante destacar que en esta película, a diferencia de Godzilla contra Gigan, donde los enemigos en turno escapaban de la batalla, al verse en clara desventaja, aquí caerían derrotados ante Majin Tuol.
Primero Gigan trataría de destruir la estatua con la sierra de su pecho, pero Majin Tuol despertaría en ese momento, lanzándole su espada a Gigan, e hiriéndolo de gravedad. Lo mismo pasaría con Ghidorah, que al ver la derrota su compañero trataría de huir, pero Majin Tuol lanzaría su espada una vez más, derribando a Ghidorah. No sé ustedes, pero creo yo que este ser, a pesar de que visiblemente no tendría gran participación en la película, quedaría como uno de los más poderosos de la saga, al derrotar a Gigan y King Ghidorah de un solo golpe. A pesar de que la película no vería la luz, diversos conceptos que incluía, fueron utilizados en otras producciones, la más clara, es la creación del Kaiju Megalón. Continuando, tenemos a uno de los monstruos desechados más populares de todos, Ghost Godzilla. Siendo parte de uno de los proyectos tempranos para Godzilla contra Destoroyah, Godzilla contra Godzilla Fantasma, tendría un enfoque más fantástico, reviviendo al primer Godzilla, y enfrentarlo contra su versión actual. Ghost Godzilla lograría volver a la vida después de que se apoderara del cuerpo de Godzilla Jr., haciéndolo crecer de forma apresurada y violenta, adquiriendo una apariencia similar a la del primer Godzilla. Como resultado de esto, ese cuerpo presentaría enormes cicatrices en su piel. También sus ojos adquirirán un color blanco, y sin pupilas. Esto llamaría la atención del Godzilla actual, y de Anguirus, quien por una extraña razón igual aparecería, iniciando así, el enfrentamiento contra el Godzilla Fantasma. ¿Cómo fue que el espíritu del Godzilla original despertó después de tanto tiempo? ¿Qué poderes tenía? ¿Cuáles eran sus intenciones? Y el rol de Anguirus en la película es desconocido. La razón por la que se desechó, es porque se pensaba que hacer otro clon de Godzilla, después de Mecha Godzilla y Space Godzilla, ya sería demasiado. La verdad, este es uno de los monstruos desechados más interesantes que se han propuesto y eliminado. De mi parte no me hubiera molestado ver otro clon de Godzilla, con tal de que esta producción viera la luz. Godzilla de 1998 no fue la primera película de Godzilla que se planeó hacer en Estados Unidos, ya que años antes se había planeado hacer un Godzilla americano, y que luchara contra otro monstruo. El grifón sería una criatura original que presentaría esta película. Este aparentemente tendría un cuerpo similar al de un puma, alas de murciélago, y una lengua en forma de serpiente. Aparecería por primera vez en Estados Unidos, llegando en un meteorito, donde empezaría a consumir todos los animales que encontrara, y así formar un nuevo cuerpo. Cuando alcanzó su forma definitiva viajó hasta Nueva York, donde tendría su encuentro con Godzilla, sin embargo, al final el grifón terminaría muriendo a manos de Godzilla. Entre algunas habilidades se destaca el uso de sus afiladas garras para combates cuerpo a cuerpo, el uso de su lengua con múltiples serpientes, la capacidad de disparar electricidad de sus alas, así como una rara habilidad que le permitía recolectar material genético de diversas especies de animales, y así formar un nuevo cuerpo. Este es sin duda uno de los monstruos desechados que, si hubiera visto la luz, la historia de Godzilla habría sido diferente. Ahora tenemos a quizás el monstruo que ha sido cancelado más veces de todos, Bagan. Este es un monstruo que ha cambiado de forma en casi todos los proyectos en los que ha estado. En el primer proyecto donde debería aparecer, es en el regreso de Godzilla, planeado para 1980, aquí Bagan tendría diversas formas, desde un simio, pasando por un dragón, y hasta un pez, solo para que al final se juntaran todas sus formas, dando origen a una criatura horrenda, muy diferente a sus versiones posteriores. Luego, en Mothra contra Bagan, aparecería una versión mejorada del personaje, esta vez presentada como un guardián de la Tierra. Sin embargo, esta propuesta sería cancelada debido al poco éxito de la recién estrenada Godzilla contra Biollante. Luego, Bagan tendría una aparición dentro del film Yamato Takeru, estando a la par del dragón Orochi, pero igual fue desechado. Finalmente, a modo de promocionar al personaje, se decidió incluirlo como jefe en el videojuego Super Godzilla, abriendo el camino para una próxima Godzilla contra Bagan. Sin embargo, con los derechos de Godzilla adquiridos por TriStar, Toho decidió finalizar la saga, apostando más por Godzilla contra Destoroyah, haciendo que Bagan definitivamente no viera la luz en ninguna película. Ya se podría considerar mala suerte, más de 3 intentos y nunca pudo debutar en pantalla, esperemos que en algún momento en el futuro, logre por fin aparecer en alguna película, creo que es un personaje que puede dar bastante. La novia de Godzilla es un proyecto desechado en 1956, como secuela de Godzilla Raids Again.
Aquí se nos propone que Godzilla y Anguirus han regresado desde un lejano lugar muy en el fondo de la Tierra, donde habitan toda clase de criaturas enormes. Dentro de este lugar, se descubre todo un ecosistema donde habitan muchos Godzillas y Anguirus, además de otras criaturas, destacando la presencia de unos monstruos alados, camaleones gigantes, parásitos que se aferran a los monstruos, así como una raza de hermosas sirenas. Por lo que un científico loco, construye un robot gigante a semejanza de su hija para que se encargue de defender Japón. El robot al que se le ha llamado Robo Musume, físicamente es una representación desnuda de una mujer, es inmune al aliento atómico de Godzilla, además de cargar en todo momento, una bomba atómica en el pecho. Al momento de que los monstruos emergen de las profundidades y se hacen presentes de nuevo, Robo Musume logra derrotar a las bestias de las profundidades, romperle la mandíbula a Anguirus, y lograr someter a Godzilla. Para el final tanto el robot como Godzilla regresarían a las profundidades, y el robot detonaría la bomba, matando a Godzilla, y sellando la grieta de salida. El por qué la cinta se llamaba La novia de Godzilla, se debe a que en cierto punto Godzilla se enamoraría del robot, haciendo que fuera más fácil derrotarlo. La historia fue escrita por Hideo Nagami, quien recientemente había trabajado en el film He-Man. La cancelación de la película se dio porque no se quería hacer un trabajo rápido e improvisado, por lo que se decidió desecharlo. Ya hemos visto muchas cosas extrañas en la saga, pero si esta producción hubiera visto la luz sin duda sería una de las más extrañas de todas. No obstante me hubiera gustado ver cómo se llevaría a cabo esta película mucho más que todas las antes mencionadas. Desconozco la